del libro de Éxodo, versículo 24. El título para esta noche es El desierto no es tan malo como parece. El desierto no es tan malo como parece. Ese es el título de este día, de lo que vamos a estar hablando, y nuestra lectura bíblica de esta noche es Éxodo capítulo 14, versículo 24 al 28. ¿Lo tenemos todos? Y lo leemos juntos. Y dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó los egipcios en medio del mar. El 28 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Esa es la lectura que tenemos para este día en uno de los libros del Pentateuco, en donde podemos ver lo que Dios hizo a través de una nube en el desierto. Así es que póngase ahí cómodo en su lugar. Vamos a dar inicio a este servicio donde decíamos, y lo repetimos por tercera vez, el título para que se nos quede, que es: el desierto no es tan malo como parece. Muchas veces tenemos la idea, tenemos la percepción de que el desierto lo asociamos a un lugar árido, a un lugar donde la vegetación y la fauna no crece y no existe. Muchas veces nuestra asociación al desierto es un lugar frío por las noches y caliente, con temperaturas que exceden por el día. Un lugar en el que nadie voluntariamente quisiera ir, vivir o estar o pasar por ahí. El desierto entonces es ese lugar tenebroso que tememos estar, vivir o pasar por ahí. El desierto es aquel lugar muchas veces que no es fácil sobrevivir en él. Un lugar donde tierras áridas, tierras arenosas nos impiden caminar. El desierto es un lugar seco, donde el agua escasea hasta ciertos puntos de no haber en su totalidad. Un lugar donde el sol golpea directamente, deshidratando a cualquier persona que pueda habitar en el lugar. Pero un lugar con animales y con bestias que dan miedo, que nos hacen espantarnos y nos hacen preferir otros lugares que ir a estos lugares desérticos. Un lugar en donde pueden aparecer reptiles que no tenemos ni en nuestro conocimiento. Los famosos coyotes que aúllan buscando una presa fácil e inocente para comerla y devorarla.
serpientes venenosas que atraviesan los desiertos para cautivar con su veneno. Sopilotes que están esperando justo el momento para que aquella víctima muera deshidratada y poder comer sus carnes y devorarlas. Y que sea el almuerzo o la cena de ese día de un enjambre de sopilotes. Un desierto entonces es ese lugar desértico donde el agua escasea, donde la fauna escasea, donde la vegetación escasea y donde todo ser humano teme estar ahí. Es entonces a este lugar particular del que estamos hablando que Dios lleva al pueblo recién liberado de la esclavitud. Y parecería no lógico sacar a un pueblo de una esclavitud y llevarlo a un lugar donde nadie quiere estar. Y es entonces esta experiencia que tienen que vivir los israelitas. Después de venir de una esclavitud, probablemente una liberación se asocia a lugares pastosos, tierras verdes, tierras con vegetación, tierras con agua, tierras con sombras, tierras donde la tierra es fértil y se puede sembrar. Pero contrario a todo este pensamiento, aquel pueblo tuvo que llegar a un lugar desértico, a un lugar del cual ellos nunca esperaron estar después de una liberación. Y ese es el lugar donde ellos fueron llevados por Dios, con un propósito claramente. Pero es el lugar donde ellos tuvieron que pasar, y no solamente pasar, sino que vivir. La Biblia nos describe un vivir de 4 décadas en donde el pueblo de Israel tuvo que vivir, adaptarse, acostumbrarse, desarrollarse, procrearse, crecer, discipular, enseñar en un lugar como en el que estamos describiendo. Un pueblo que tuvo que enfrentar las dificultades desérticas y vivir ahí en ese lugar. Pero en este lugar que parece tan malo, que es tan temible por nosotros, porque si yo le diría a usted, ¿se iría usted al desierto a vivir? Todos evitaríamos, la mayoría, de estar en ese lugar, porque no queremos estar en ese lugar. Pero esta noche vamos a aprender por qué el desierto no es tan malo como parece. ¿Por qué el desierto no es tan malo como esa idea que tenemos? Y lo primero que podemos encontrar a lo largo de todo ese recorrido dentro del pueblo de Israel es lo siguiente: que empezaron a vivir, a experimentar, a ver con sus propios ojos milagros sobrenaturales. Recién al inicio, en su entrada triunfal, entraron campantemente a través de un mar rojo. Milagros que jamás pudieron haber visto fuera de este lugar. Es en el desierto entonces donde grandes cosas suceden. Es en este lugar
árido, seco muchas veces, pero donde grandes cosas suceden. Y es ahí donde usted y yo a lo largo de la historia hemos podido aprender y leer todas las cosas y milagros que aquel pueblo experimentó, particularmente en el desierto. Aguas amargas fueron convertidas en aguas dulces, agua potable en el desierto. ¿Qué le parece? Milagros maravillosos. Migraciones de codornices trayendo semillas que se hacían hojuelas convertidas en tortas, haciendo maná. Maná caído del cielo. Fue en el desierto donde este pueblo maravilloso y especial experimentó que el mismo Eterno, Elohim, el Dios eterno, hablara directamente con ellos a través de una nube. ¿A dónde sucedió esto? Exactamente, en el desierto. En el desierto no solo Dios habló directamente con ellos por medio de una nube, sino que también los direccionó por medio de una nube. Los alumbró por medio de una nube y los cubrió por medio de una nube. Y cuando el agua volvía a escasear una vez más, volvía a salir agua de las peñas. Agua potable, agua dulce para beber. Y cuando los enemigos aparecían y querían aprovecharse de aquel pueblo débil que no poseía armas, que no tenía cómo defenderse, en el desierto Dios mostraba su gloria y su poder y su favoritismo para con aquel pueblo débil. Y aparecían los Amalek y aparecían esos hombres que querían devorar aquel pueblo débil, y aparecía Dios a través de una oración de su líder defendiendo aquel pueblo. La dependencia de Dios para la guerra se hizo intrínseca. ¿Era Dios con ellos o no era nada? Árboles desérticos que brotaban agua pura para beber, aperturas de mar rojo, liberación de una esclavitud. Esto, innumerables milagros, sandalias que no se gastaban en 40 años, alimento para el padre de familia, para los hijos, y no solamente para ellos, también para sus crías, sus bestias y sus animales. Yo quiero que usted resuelva conmigo esta pregunta: ¿a dónde se vio todo esto? En el desierto. Entonces, es en este lugar en donde se ven grandes milagros y grandes maravillas. Y esa es la primera enseñanza que vamos a aplicar ya de una sola vez esta noche. La iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo, muchas veces nuestra percepción al desierto, a las crisis, a las situaciones difíciles, a este desierto de este mundo en el que estamos, muchas veces nosotros tenemos la percepción de que este es un lugar donde no queremos estar y queremos evitar a toda costa este lugar y preferimos otro lugar, pero no este desierto de crisis, de valles, y lloramos
y murmuramos y nos quejamos. Y al igual que aquel pueblo, le decimos a Dios: ¿por qué me sacaste de una esclavitud, de un imperio tan grande como Egipto, y me trajiste a este lugar donde ya estoy aburrido de comer lo mismo, donde ya no quiero estar, donde el calor me agobia, donde nada me crece, nada me florece, donde siembro y no ciego, donde las cosas son áridas, donde la muerte está cerca? Y muchas veces usted y yo estamos murmurando y estamos deseando no estar en este desierto. El pueblo de Israel se negaba rotundamente a estar en este lugar y no querían estar en ese lugar. No querían pasar por esa prueba. No querían y se negaban y se negaron por 40 años. Dice la Biblia que los viejos ahí murieron, porque no dejaron de negar lo que Dios tenía para ellos. Y es así como nosotros, iglesia, muchas veces estamos en este desierto, estamos en esta crisis, estamos en estas situaciones, en estas dificultades que tenemos que pasar en este mundo terrenal. Este sistema tiene que colapsar, este sistema tiene que quebrarse, tiene que desbarajarse. Y ahí con ello vamos nosotros incluidos. Nosotros estamos en el desierto de este mundo. Pero en este desierto, en este valle, en este lugar desértico donde los coyotes están esperando devorarnos, en este lugar desértico donde los opilotes están esperando que tú caigas y que tú mueras para comerte como almuerzo, es en este lugar donde usted y donde yo voy a ver los grandes milagros de Dios. El desierto no es tan malo como parece, porque en este lugar es donde voy a ver la gloria de Dios manifiesta en mi vida. Es en este lugar donde voy a ver agua brotar de la peña desértica. Es en este lugar donde una nube cubrirá la sombra de mi vida, de mi familia y de mi núcleo. Es en este lugar desértico donde los coyotes aullarán sin poder tocar nuestra morada. Es en este lugar desértico, es en estas crisis, es en estas situaciones, es en este dolor, es bajo este calor infernal en donde Dios mandará la nube para que nos haga sombrita. Pero es en este lugar, es aquí donde debemos estar. Es aquí donde debemos caminar. Y aquel pueblo de Israel se negó rotundamente a estar en ese lugar. Este lugar que incansablemente, innumerablemente veces miraban uno tras otro, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Yo te quiero hacer una pregunta a ti en tu lugar ahí. ¿Acaso Dios no ha hecho milagros en tu vida? ¿Acaso tú no has visto la mano de Dios en este desierto? ¿Me podrás decir de que Dios no ha sido fiel en medio de tu desierto? En donde los pronósticos han sido de muerte,
pero Dios te ha guardado y te ha bendecido, donde Él ha sacado su mano poderosa para usted y para conmigo. Y eso no lo podían ver aquellos israelitas. Aquel pueblo hebreo no podía contemplar, no fue capaz de disfrutar los milagros de Dios. Y es entonces la mejor oportunidad en el desierto que usted y yo tenemos para ver milagros. Este es el momento donde usted tiene que estar, donde tenemos que estar expectantes a ver cómo Dios se va a manifestar. Había israelitas que decían: ¿y ahora qué va a hacer Dios? ¿Y ahora con qué va a salir? Ya nos salió con una apertura de un mar, ya nos salió con que nos abrió, nos sacó agua de la roca, y ahora con qué más nos va a salir. Así tenemos que estar usted y yo en este desierto, curiosos. ¿Qué irá a hacer Dios? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a aparecer la creatividad de Dios? ¿Cómo Dios va a sanarme? ¿Cómo Dios va a restaurarme? ¿Cómo Dios me va a proveer? ¿De dónde va a aparecer el maná? ¿Qué codorniz, qué horas lo va a traer, en la noche o en la mañana? Es entonces, iglesia, la oportunidad que usted y yo tenemos de disfrutar los milagros de Dios. Ahí en su lugar, yo quiero hacerle la pregunta y quiero que se la conteste. ¿No ha hecho Dios milagros grandes en su vida? Si su respuesta es sí, entonces, iglesia, el desierto no es tan malo como parece. Las crisis no son tan malas como parece. Los momentos difíciles no son tan malos como parecen. Los desiertos entonces no son tan malos como parecen. Y el desierto, en primer lugar, aquel pueblo especial llevaban una nube. Decíamos, es innumerable la cantidad de milagros que ellos pudieron ver, pero nos vamos a enfocar en este primer aspecto, que es la nube. Yo quiero que leamos qué fue lo que pasó con la nube, cómo fue que apareció esa nube y qué es lo que representaba entonces esta nube. ¿A dónde? En el desierto. Entonces, leamos Éxodo, capítulo 14, versículo 24, en donde dice: aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quedémonos ahí. En el desierto es donde aparece la nube de Jehová. Ese es el primer gran milagro que vamos a estudiar en esta noche. La nube. Diga conmigo, la nube. La nube, iglesia, entonces, es la presencia de Dios mismo. Mucho se describe la nube como esa famosa palabra que no aparece en la Biblia, pero se saca de las raíces del Tanaj, de la Biblia de los hebreos, que es el Shekinah. La nube entonces es el habitar,
el morar es sinónimo de permanecer, es sinónimo de habitar. Y adivine quién habita en esa nube. La presencia de Dios. Es Dios mismo que habita, que se hace habitar en esa nube. Esta nube entonces es la visitación divina de la presencia acompañada con la morada de nuestro amado Señor. La nube, iglesia, es la misma presencia de Dios que aparece en el desierto. Y yo quiero que usted piense conmigo. Usted y yo estamos en el desierto. Estamos en este desierto. Pero en este desierto es donde la nube está sobre nosotros. Yo quiero hacerle la pregunta a usted: ¿se siente usted contento? ¿Se siente usted satisfecho, feliz? Que la nube, la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, el morar de Dios está con nosotros en este lugar. Es por eso que el desierto no es tan malo como parece, porque en este desierto es que está la nube y la presencia de Dios. Ahora, esta nube, lo que leíamos en ese versículo es lo siguiente. La primera aparición de la nube fue la siguiente, en donde estaban los egipcios queriendo destruir a ese pueblo israelita. Y el campamento de los egipcios estaba preparado. Pero leíamos que de la columna de fuego y desde la nube, aquellos egipcios fueron trastornados y fueron hechos perdidos. Y leíamos que no quedó ni tan siquiera uno de ellos. En el desierto entonces es donde la presencia de Dios está eliminando mis enemigos. Mis enemigos están acampando contra mí. Pero en el desierto yo llevo la nube sobre mí que está aniquilando, que está confundiendo, que está desviando enfermedades, está desviando virus, está desviando personas que quieren atacar nuestras moradas, está desviando campamentos que quieren destruir mi vida y la suya. Es a través de la nube que los enemigos, que mis enemigos son vencidos. Y es con esa nube que yo puedo caminar en este desierto. Porque cuando aparecen los egipcios, cuando acampan los egipcios contra mí y acampan contra mí, cuando aparece el mal, cuando aparece la muerte, cuando aparecen los enemigos que nosotros estamos batallando día con día y que nos quieren aniquilar en este desierto, la nube no permite. Manda una voz y los confunde y los elimina. Es con la nube entonces que aquellos israelitas pudieron seguir su caminar en el desierto. El segundo aspecto de la importancia de la nube en el desierto es la dirección. Y dice la palabra de Dios que la nube, la presencia, decíamos, el permanecer, el habitar de Dios, les iba direccionando y les iba diciendo dónde caminar y dónde no caminar. Es entonces la nube la que direcciona y dirige. Y quiero que leamos Éxodo capítulo 13,
versículo 21, para que usted y yo aprendamos cómo la nube direcciona, cómo la nube no solamente elimina a mis enemigos, sino que también direcciona nuestras vidas en el desierto. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. A fin de que anduviesen de día y de noche. La nube entonces guiaba a aquel pueblo de Israel sobre el desierto. Entonces, es fácil perderse en un lugar de estos, porque no hay mapas, no hay veredas, porque las personas no pasan, no hay guías, no hay por dónde caminar. Es un camino árido, desértico, donde no hay manera de encontrar un camino por dónde voy a caminar, por dónde voy a irme. Pero Dios tiene tanto cuidado de su pueblo que les pone la nube, la presencia de Dios, y les va guiando y les va diciendo: por acá. Y les guiaba el camino y les decía por dónde caminar. Una columna de fuego por la noche, que les alumbraba y les decía por dónde caminar en la noche. Es entonces en el desierto donde el Shekinah, donde la presencia de Dios, donde el morar de Dios guía mi camino. Es entonces, iglesia, motivo suficiente para confortarnos en esta noche y para saber de que en mi desierto la nube está guiándome. La presencia de Dios está guiándote siempre, te está diciendo por dónde caminar. Él es el que guía tus caminos, Él es el que guía tu morada, Él es el que guía por dónde vas caminando. Y dice que les alumbraba en la noche para que no dejaran de caminar. Era una luz. Era la luz de ellos en el desierto. La nube es la luz nuestra, iglesia. Dios ha dejado la luz para que usted y yo sigamos caminando por este desierto. Y vendrán preocupaciones, vendrán aflicciones, vendrán pensamientos desviados, vendrán especulaciones negativas a tu mente, que qué vamos a hacer, que qué va a pasar, que qué va a suceder, que cómo vamos a hacer. No te preocupes, solo seguí la nube. Solo empezá a ver la nube, seguí donde la nube va, allí tú y yo tenemos que caminar. Solo sigamos caminando en este desierto, viendo la nube de Dios y agradeciendo de que la nube va con nosotros en este desierto. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿qué pasaría si la nube no estuviera con nosotros? Nuestros enemigos ya nos hubieran aniquilado. No tuviéramos dónde caminar. Tú puedes ver a los que no son creyentes cómo están de desesperados. Muchos están tirando sus dineros, muchos están arrojando todo por la ventana, muchos se suicidan, muchos entran en depresiones,
Porque ellos no tienen la nube, porque ellos están en el mismo desierto nuestro, pero ellos no tienen la nube. Solo el pueblo de Israel tenía la nube. Solo tú y yo tenemos la luz que nos alumbra en nuestro caminar. Solo tú y yo tenemos la guía, la guianza. Solo tú y yo tenemos la presencia de Dios, la palabra de Dios que nos guía día con día. Que entramos en desesperación, que entramos en angustia, que entramos en ansias. La guía y la palabra de Dios nos dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y tú te confortas. Es entonces la nube que, número uno, decíamos, elimina a mis enemigos, y esa misma nube guía mi caminar. Es esa misma nube que alumbró al pueblo de Israel en la noche con fuego, también nos está alumbrando a nosotros. Pero esa misma nube no solamente elimina a mis enemigos, no solamente me guía, sino que también esa misma nube nos habla y nos conforta. Su palabra entonces es esa que al abrirla, tú la abres y encuentras consuelo. ¿Estás desconsolado? Tú abres esta palabra y encuentras consuelo. Tú estás necesitado, estás hambriento, y tú eres lleno de esta palabra. Y aquel pueblo, la nube les hablaba. Deuteronomio capítulo 31, versículo 15. Deuteronomio capítulo 31, versículo 15. Y dice: y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. En ese lugar de su presencia, la nube les habló, les hablaba y les direccionaba y les decía. Esa misma presencia de Dios es esa que estamos guardando ahorita en esta comunión, en estos servicios. Es la que nos está hablando, es la que nos está confortando y la que nos está diciendo: no se aflijan, siga caminando, siga viendo la nube, siga en la misma dirección de la nube. Que aquellos van para allá, que aquel se suicida, que aquel comete locuras, que aquel ya no haya que hacer, que aquel se rasca la cabeza. Los israelitas seguían caminando viendo la nube. Usted y yo sigamos caminando viendo la nube, sigamos escuchando lo que la nube habla, sigamos escuchando la presencia de Dios, sigamos escuchando el Shekinah de Dios, sigamos caminando donde la sombra de la nube está con nosotros. Y es entonces en el desierto donde la nube elimina a mis enemigos, número uno, donde me guía, número dos, y número tres, donde la nube habla a mi vida. Y es por eso que el desierto no es tan malo como parece, porque la presencia de Dios se manifiesta a través de la nube, porque la presencia de Dios se manifiesta a través del Shekinah. Su morar está con nosotros. Pero fíjese que tristemente aquel pueblo de Israel que disfrutó de esta nube, que vivió de esta experiencia sobrenatural, alejó esa nube, la ahuyentó. Dice el libro de Ezequiel que empezaron los pecados y las transgresiones a ofender a Dios.
y los pecados eran abominables para Dios. Y es ahí donde el desierto se vuelve realmente un desierto. Es ahí entonces donde la nube se aleja y se va. Aquel pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. El Shekinah de Dios se fue alejando, porque Dios no puede morar donde el pecado, las murmuraciones, las quejas, las disconformidades, las disensiones, el enojo, la ira, las envidias, el testimonio falso contra mi prójimo, donde el pecado se practica día con día. Aquel pueblo de Israel empezó a adorar otros dioses. No les importó que tenían la nube con ellos. Despreciaron aquella presencia de Dios y se fueron tras dioses de oro y hechos a mano de ellos. Yo le hago a usted la pregunta, piense usted conmigo, ¿cómo aquel pueblo, viendo tanta gloria, viendo tantas bendiciones, tantos milagros, pudieron desechar a ese Dios tan grande, a ese Dios que los alimentaba, que les daba agua, que los cubría con sombra de día y los iluminaba con fuego de noche? ¿Cómo alguien puede despreciar después de ver tanto, después de ver todo eso, cómo alguien puede despreciar la presencia de Dios? ¿Cómo pudieron ellos hacer eso? A la verdad, no cabe en nuestra mente esa respuesta. Y a la verdad no cabe en mi mente cómo yo he sido capaz, en medio de mi desierto, de despreciar la presencia de Dios. No cabe en mi mente cómo yo le di la espalda a Dios muchas veces y dejé su presencia. Y me permití caminar en este desierto sin la nube. Y me atreví a salirme de la sombra de la nube. Y creí que yo podía salir y que yo podía hacer lo que yo quería en este desierto. Y me atreví a espantar la nube. Aquel pueblo empezó a adorar a otros dioses cuando la nube estaba con ellos. Se hicieron imagen, se hicieron dioses hechos por sus propias manos, al igual como lo he hecho yo. He hecho dioses, he hecho creaciones, he hecho ídolos y los he adorado. Y en el desierto yo me he puesto a adorar otros dioses y he puesto a esos dioses en vez de la presencia de Dios. Y he sido capaz de sustituir la presencia de Dios por dioses terrenales. Las vanidades de esta vida han llenado mi mente. El poseer más han sido mi anhelo. El priorizar las cosas materiales han sido mi prioridad. Mis hijos, mis hijas han sido mis dioses. Y con todo eso,
yo he ahuyentado la presencia de Dios. Es entonces cuando la presencia de Dios se alejó de aquel pueblo. Y Ezequiel lo describe como fue hasta el templo aniquilado cuando el Shekinah pasó a los querubines, de los querubines hacia arriba y se alejó. Esa nube, esa presencia no volvió a aparecer, se fumó, la ahuyentaron. Hasta en la transfiguración, ya en el Nuevo Testamento volvió a aparecer. Y cuando el Señor abandonó también la tierra, apareció allá en el libro de los Hechos. Pero el consuelo que usted y yo tenemos es que esa nube aparecerá una vez más. Y cuando vuelva, le verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, describió Lucas. Esa nube una vez más va a aparecer y la veremos. Y nuestros ojos le verán y nuestros cuerpos se transformarán. Esa presencia una vez más aparecerá. Y el desierto entonces, decíamos, no es tan malo como parece, porque me direcciona, porque elimina a mis enemigos, porque me guía 24/7, de día y también me guía de noche. Y porque esa nube también me habla. Así es que, iglesia, esta noche hemos aprendido cómo el desierto no es tan malo como parece. Aquellos israelitas vieron grandes milagros, vieron grandes prodigios, vieron grandes maravillas. Y quiero terminar con esto, que es: comieron maná en el desierto. Semillas que se molían y que se tornaban en hojuelas. Hojuelas, dicen muchos, con sabor a miel, y tortas que podían hacerse con sabor aceite de oliva. También en el desierto Dios alimenta a su pueblo. Les manda maná. Y es por eso que en el desierto no es tan malo como parece. Porque Dios tiene una nube para guiarme, para eliminar mis enemigos, para hablarme, para direccionarme. Y también tiene maná para alimentarme. Yo quiero hacerte la pregunta a ti. En tu desierto, Dios no ha sido fiel contigo. Dios no ha enviado esas codornices. Dios no ha llenado, no te ha sorprendido con sus milagros. Entonces, ¿por qué yo estoy inconforme en el desierto? Entonces, ¿por qué yo estoy murmurando en el desierto? Y entonces, ¿por qué yo no quiero estar en el desierto? ¿Y por qué yo no quiero pasar este desierto entonces? Es porque no me he dado cuenta de que estos pequeños sufrimientos, que estas pequeñas limitaciones no son nada en comparación a los grandes milagros que mis ojos pueden ver en el desierto. Es en este lugar en donde tú y yo vamos a seguir viendo milagros y viendo proezas. Esta noche solo hemos evacuado uno de los milagros de tantos que Dios hizo en el desierto. Solo hemos hecho una breve reseña de lo que Dios puede hacer en los desiertos.
Los israelitas no tenían que ni trabajar para comer. Así de bien estaban ellos. Así de bien estamos muchos de nosotros. Que Dios nos alimenta como las aves todos los días. Hay pan, hay bendición, hay techo, hay abrigo, y con eso estéis contentos. Es entonces en este desierto donde Dios tira sus cartas, las pone en la mesa y saca su baraja de milagros para ti y para mí. Entonces, iglesia, el desierto no es tan malo como muchas veces parece. Cierre sus ojos ahí en su lugar y vamos a orar. Ahí en su lugar, si usted quiere reconciliarse con Dios, si usted es esa persona que, al igual que el pueblo de Israel, ha llegado hasta murmurar, quejarse o presentar inconformidades en este desierto, esta noche entonces vamos a orar para que juntos nos reconciliemos. Todos tenemos que aprender que en las dificultades y en los momentos difíciles Dios siempre resuelve, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir caminando viendo la nube. Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos perdón porque no nos habíamos dado cuenta, Señor, que en este lugar desértico tú te manifiestas. Señor, se me había olvidado que tú mandabas maná, que tú aparecías con la presencia, con la nube en este lugar y tú guiabas a tu pueblo. Señor, mis atribulaciones, mis pensamientos habían desviado mi pensar, Señor, y estaba pensando en cosas vanas y en preocupaciones vanas. Señor, esta noche he aprendido que el desierto no es tan malo como parece. He aprendido, Señor, que en este lugar es donde tú mandas tu arsenal de milagros. Señor, en esta noche yo te pido que me sorprendas una vez más con tus milagros. Señor, haz un corazón dispuesto en mí para poder ver, Señor, que las preocupaciones no me cieguen, que las preocupaciones no cierren mis ojos. Yo quiero ser de aquellos que ven los milagros y no los omiten, Señor. Yo quiero que mi día en este desierto cada vez sea un milagro vivo. Señor, en esta noche te pido corazón sensible para ver todos los milagros del desierto. Señor, esta noche he aprendido que el desierto no es tan malo como parece. Gracias, Señor, por tu bondad. Y gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor. Si ahí en su lugar usted quiere reconciliarse, orar, o ha hecho esta oración y quiere identificarse con nosotros, puede escribirnos ahí y puede decirnos que usted ha reconciliado o que usted ha entregado su vida a Cristo. Si hay personas ahí que están a su lado que no conocen de Dios, usted puede ahí sabiamente hacerles el llamado, la invitación, y podemos alcanzar esas vidas que no están en esta misma presencia de Dios. Así es que si usted es esa persona, puede escribirnos, puede mandarnos un mensaje. Y antes de finalizar, siempre, iglesia, hemos finalizado una vez más este servicio
Queremos agradecerles a todos los que están ahí en sintonía, porque están pendientes de su iglesia, están pendientes de su casa. Este lugar es nuestra casa, es el lugar donde la presencia de Dios descansa, donde el hábitat de Dios está, y es el lugar donde todos juntos hemos construido por años. Así es que agradecemos a todos los hermanos, a todos los miembros de la congregación, a todos los amigos, a todas las personas que están siempre pendientes de estas transmisiones, que están siempre pendientes, no solamente en transmisiones, apoyando, dando sus ofrendas, dando sus diezmos, dando sus primicias, gente que se está identificando con la iglesia. Es increíble lo que Dios hace y cómo Dios controla todo. Así es que, iglesia, a seguir en este caminar, a seguir, porque el final de este caminar es la venida de nuestro Señor Jesús, es la muerte física nuestra, o cualquiera de las primeras. Así es que estemos preparados para cualquiera de las dos. Pero quiera Dios que sigamos caminando, sigamos avanzando una vez más. Y recordamos también que tenemos ya las guías, ya muchos hermanos ya vinieron a traer sus guías, ¿verdad? Pueden pasar a retirarlas, pueden mandar a alguien para que las pueda retirar aquí en la iglesia. Ya hay una persona encargada distribuyendo estas guías acá dentro de la iglesia. Y usted puede venir a retirarlas, ya están impresas en papel, así es que pueden organizarse para enviar, para que una sola persona pueda venir a retirarlas todas, o no sé de qué manera se pueden organizar ahí, pero ya están las guías. Así es que ya tenemos el material con el que vamos a estar desarrollando este próximo sábado. Así es que, iglesia, les recordamos, último anuncio, que es nuestras plataformas a compartir, los canales de la iglesia, el canal de YouTube, el canal del Facebook Live, a llevar estas, a transmitir, a darle share, a darle compartir, a poner ahí estos servicios al alcance de aquellos que lo necesitan. Así es que, agradeciendo a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos, y cerramos nuestros ojos para finalizar, para pedirle a Dios que nos guarde, que nos cuide, que nos acorace y que sigamos este momento especial que estamos viviendo, pero agradecidos y siguiendo la luz de la presencia de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido una vez más estar en tu presencia. Señor, gracias porque nos ha guardado nuestros hijos, nuestra familia, nuestros sobrinos, toda nuestra familia está guardada, Señor. Señor, el mal no ha llegado a nuestra casa, te lo agradecemos. Los rumores dicen que ahí anda, que ya llegó a Soyapango, que ya llegó a Ilopango, donde sea que haya llegado, Señor. Pero tú nos has guardado, Dios, y nos seguirá guardando, Dios. Ponemos en tus manos, depositamos nuestras vidas en tus manos, que tú nos guardes, que tú nos protejas y que tú nos sigas ayudando a seguir en este caminar. En el nombre de Jesús, agradecidos estamos contigo. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, iglesia, saludos, tengan todos buenas noches y nos despedimos desde acá, desde nuestra iglesia.